En la actualidad es demasiado común contar con la opción de modo nocturno en las aplicaciones, en algunos sitios web y en sistemas operativos. Esta posibilidad de poder cambiar radicalmente el estilo ha logrado generar un gran impacto en el consumo de los usuarios, pero sobre todo a la hora de estar diseñando y desarrollando. En este video quiero profundizar acerca del Dark Mode, de dónde viene su origen, por qué se hizo tan popular y si realmente se obtiene un beneficio al utilizarlo en nuestros ojos y en el dispositivo. Estas preguntas y también algunas guías para poder diseñar la implementación para nuestro proyecto es lo que se verá en este video. Bienvenidos a EG, comencemos. Al Dark Mode se le conoce de distintas maneras, ya sea como Black Mode, Dark Theme, Night Mode o de una forma más técnica Light on Dark Color Scheme, que traduciéndolo al español vendría siendo el esquema de color claro sobre oscuro. Entonces, teniendo en cuenta que es un esquema de color, ¿en qué consiste lo que viene siendo este concepto? ¿Qué es lo que genera al implementarlo en nuestro proyecto? Al tener la idea de agregar la opción de modo oscuro en nuestra aplicación, sitio web o independientemente de lo que se esté diseñando y desarrollando, tenemos que tener en claro que al incluir ese concepto no es más que tener una configuración extra que cambiará el esquema de color que se tendrá por defecto. Esta opción se agregará, pero el mismo usuario será el que decida si utilizarla o no, ya que el modo nocturno es una opción extra que el usuario puede usar dependiendo de su preferencia. Así que sería correcto decir que el modo nocturno vendría siendo una forma de poder hacer el diseño de interfaz de usuario y la experiencia de este más dinámica y por supuesto con un plus de personalización. Esta modalidad cuenta con algunas normas y especificaciones que el mismo Google indica para poder servir de guía a la hora de desarrollar. Esto se verá en la última sección del video. Para terminar y dejar en claro el concepto del Dark Mode, lo resumiré en lo que a continuación diré. El modo nocturno es una tendencia que llegó para quedarse, una forma en la cual se hace posible que el usuario pueda elegir qué es lo que prefiere usar. Esta modalidad ha traído nuevos aires al User Interface y al User Experience. Al activar este modo se configura todo el esquema de color para dar, en teoría, un mejor ahorro de batería a los dispositivos y beneficios al ojo humano, pero sobre todo un nuevo diseño, más elegante y más actualizado. El origen del modo nocturno es interesante, ya que prácticamente nace de la tecnología de los monitores. En 1964, la máquina Uniscope 300 fue el primer dispositivo en poder implementar lo que viene siendo el display CRT. Estas siglas significan Cathode Ray Tube, que en español vendría siendo tubos de rayos catódicos. En palabras breves y para no entrar mucho a detalle, al utilizar la tecnología CRT es posible visualizar imágenes mediante un haz de rayos catódicos, el cual está constantemente dirigido contra una pantalla de vidrio. Esta pantalla se encuentra recubierta de fósforo y plomo. Este dispositivo en realidad no es un monitor de computadora, pero fue el precursor de esta tecnología, que en los próximos años haría posible implementarlo a lo que vendría siendo las computadoras. Gracias al CRT se visualiza lo que se hace en el monitor. El modo nocturno, como lo llamamos actualmente, en realidad fue el esquema de color con el que se inició todo. En ese entonces era el modo por defecto, prácticamente por la tecnología que se utilizaba. Obviamente esto cambió gracias a los avances tecnológicos, los cuales pudieron otorgar todo un esquema de color diferente. En 1973 se crea la primera computadora con un monitor. Este monitor precisamente utilizaba la tecnología CRT y además con un display monocromático. Esta computadora fue la Alto Xerox. Además de incluir un monitor, fue en sí la primera computadora con el concepto de escritorio y con la primer interfaz gráfica de usuario con todo y un mouse. La Alto Xerox pudo ser creada gracias al visionario Butler Lamson y al líder del proyecto Charles Tracker, creada en el laboratorio Xerox PARC en Palo Alto. Esta creación no fue comercializada, solamente fueron fabricadas miles de unidades para donarlas a centros de investigación como MIT, Stanford, CMU
y la Universidad de Rochester. Lo que se sabe es que Steve Jobs visitó el Xerox PARC para contemplar la Xerox Star, que vendría siendo una evolución de la Alto. Al poder contemplar tal belleza y funcionamiento, no dudó en comprar los derechos de uso de la interfaz gráfica y del ratón, para usarlo de forma comercial en su proyecto Apple Macintosh. Después de esto ya sabemos qué fue todo lo que pasó. Realmente es fácil deducir el por qué se hizo toda una tendencia hasta llegar al punto de que las grandes aplicaciones lo incluyeran a su sistema. Y no solo las grandes entidades, sino que hasta los mismos usuarios lo quisieran tener y los desarrolladores comenzaran a tomar en cuenta el implementar esta modalidad a su proyecto. Prácticamente fue por la nueva sensación que transmitía, el dejar de ver el mismo estilo que se llevaba haciendo desde hace años. Esto arraigado a la variedad de publicaciones que tuvo en las redes sociales, gracias al tener un gran recibimiento por parte del público. En lo personal, mi primera experiencia con el Dark Mode, si mal no recuerdo, se podría decir que fue con los editores de texto y con algunos IDE. Puedo mencionar en los editores de texto a Visual Studio Code y Sublime Text. En los IDE recuerdo a DevC++, Visual Studio y por supuesto NetBeans. Pero, sinceramente, en ese entonces no se tenía el concepto, o por lo menos yo no conocía el Dark Mode como lo es ahora. En ese entonces simplemente personalicé los entornos donde programaba porque me parecía una curiosidad el poder tenerlo en diferentes colores dependiendo de la preferencia de cada uno. Ahora, aterrizando a lo que viene siendo a las grandes aplicaciones que la mayor parte de los humanos utilizan, mi primera experiencia con el Dark Mode fue por parte de YouTube, si mal no recuerdo en el 2018. Esta opción de poder activar este modo nocturno realmente la encontré de la nada. Al activarla pude notar todo un estilo diferente que, para ser sincero, me pareció demasiado elegante y que rápidamente se convirtió en mi manera favorita de utilizar YouTube. Estas fueron mis primeras experiencias con el modo nocturno. En esta investigación no pude encontrar lo que viene siendo la primera aplicación o sitio web en utilizar esta modalidad en su sistema. Tal vez porque YouTube en sí fue el primero y se basó en lo que viene siendo los editores y todo ese tema de personalización y el cambio de los colores. Realmente no pude encontrarlo, cuál fue el primer proyecto en utilizar este concepto de modo nocturno como tal. Si ustedes saben cuál fue la primera implementación, estaría genial que lo pusieran en los comentarios. Pero pude encontrar, creo yo, la causa definitiva del por qué el modo nocturno se volvió tan popular. En el año de 2019 ya se tenía en mente lo que vendría siendo el Dark Mode. Ya muchas personas hablaban de este tema, pero no tanto como después de presenciar la Apple Worldwide Conference de ese año. Simplemente vean esto. Una gran forma de poder dar a conocer todo lo que el Dark Mode significa, sobre todo aquellas personas que no tenían en mente esto, pero que sin duda, después de presenciarlo en esta conferencia, se volvería un tema que se hablaría por varias personas que aún no lo hacían. Desde antes de la conferencia o después, ya fue más común ver la opción de modo nocturno en distintas aplicaciones, tales como Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Messenger, Telegram, Pinterest, Gmail, entre muchas otras más. Desde que tengo memoria, siempre he podido escuchar y ver acerca de estas dos preguntas: que el utilizar el modo nocturno es bueno para la vista y que también se obtiene ventajas en la batería del dispositivo. Antes de comenzar a decir la información, tengo que aclarar que no soy ningún oftalmólogo o algún experto en el tema, pero creo que al momento de investigar puedes encontrar la información confiable sabiendo buscar. Las fuentes de información se dejarán en la descripción del video. Por último, si alguna información de la que se dirá a continuación ustedes saben que está errónea, sería genial que hicieran la observación en los comentarios. Con relación a la vista de los ojos, se podría decir que la premisa es cierta, pero teniendo en cuenta algunos detalles. Esto respaldado por declaraciones de la profesora Anna Cox de la University College London. Nuestro ojo parpadea unas 15 veces por minuto de media. Cuando nos encontramos frente a una pantalla la cual está emitiendo una luz intensa,
el parpadeo se puede reducir hasta 3 o 6 veces, que como consecuencia se obtiene un aumento en la sequedad del ojo, provocando, según la Asociación Americana de Optometría, síntomas como dolores de cabeza y visión borrosa. La solución a este potencial problema no es simplemente cambiar al modo nocturno y ya. Tenemos que tener en cuenta también la intensidad del brillo de la pantalla, las horas que pasamos frente a ella y la cantidad de luz que tenemos a nuestro alrededor. Combinando estos tres puntos, podremos efectivamente tener beneficios para nuestra vista y evitar los posibles problemas. En palabras breves, la combinación recomendada es utilizar el modo nocturno con poca intensidad de brillo y con buena luz a nuestro alrededor. Esto es importante porque si alrededor de nosotros no hay nada que emita luz, entonces la pantalla de nuestro celular o algún dispositivo será el único punto de referencia que emitirá luz. Si se tiene luz alrededor, esto generará que la intensidad del brillo, aunque no esté al máximo, se regule al entorno, ya que los tonos anaranjados que se consiguen gracias a estas combinaciones evitan el efecto de vigilia, logrando así poder mantener nuestra capacidad de sueño intacta. Con relación a la batería, la premisa también es cierta, pero no aplica para todos los dispositivos. Este punto es más fácil de aclarar, ya que el ahorro de batería gracias al modo nocturno dependerá del tipo de pantalla que se tenga en el dispositivo. Si en nuestro dispositivo contamos con una pantalla tipo LCD, en realidad el ahorro de batería no existirá, ya que la tecnología que utiliza este tipo de pantalla no se ve afectado por el modo que estemos utilizando. En cambio, si contamos con un tipo de pantalla OLED, este sí tendrá como efecto un ahorro de batería al tener activado el modo nocturno. Esto gracias a la tecnología de este tipo de pantalla. Lo mismo pasa con las pantallas AMOLED, QLED, etc. A continuación podrán observar algunas guías para que puedan tenerlo en cuenta a la hora de diseñar su Dark Mode. Primer punto. El primer punto que se tiene que tomar en cuenta es siempre evitar el color completamente negro para los fondos y para los textos igual es recomendable utilizar un color el cual no sea completamente blanco. Aunque en algunos ejemplos podrán observar que a pesar de esta recomendación hay sitios muy conocidos los cuales aún ocupan el blanco puro en el texto, pero de una buena forma. También es recomendable utilizar varias tonalidades de gris para poder crear combinaciones realmente estupendas. Esto con el objetivo final de lograr que el usuario se sienta bien al utilizar el Dark Mode. Podrán a continuación observar algunos ejemplos sobre esto que acabo de mencionar. El primer ejemplo es YouTube. Podrán presenciar que los botones, los iconos y el texto sí utilizan un blanco puro. Con la ayuda de la extensión Colorzilla podemos percatarnos de esto. Lo que pasa es que sinceramente, por la combinación que tienen con los colores grises, hacen que el blanco se detecte como un gris y no afecte a lo que viene siendo la estética. Por otro lado, Facebook podremos apreciar de primera instancia que sí sigue esta regla. Rápidamente se detecta que no se está utilizando un blanco puro, sino un color apostando a la tonalidad de gris. Una vez más, con la ayuda de Colorzilla podemos confirmarlo. Como último ejemplo, muestro un diseño que hice personalmente. En el modo nocturno podrán apreciar que utilizo la regla de no ocupar un color completamente negro para el fondo y lo mismo con el texto que no es completamente blanco. El segundo punto que tenemos que tener en cuenta es algo que se usa en lo que viene siendo en el modo claro y es el utilizar los drop shadows para poder diferenciar lo que viene siendo las secciones de los contenidos mostrando como una jerarquía que va primero, que va arriba, que va en el fondo o simplemente para poder clasificar el contenido dependiendo del uso que se llevará a cabo en la aplicación. En el Dark Mode, por razones lógicas, no se podrán apreciar las sombras, pero sí podremos tratar de simular ese efecto de división jugando con las tonalidades, para así poder separar los contenidos correspondientes. Podrán apreciar una vez más lo que viene siendo YouTube, pero ahora en modo claro. Se puede detectar que el fondo es distinto ya que se distingue con una tonalidad diferente. Toda esa sección tiene una tonalidad de blanco especial porque tiene una función específica. La parte de arriba tiene otra función, por eso tiene otra tonalidad, al igual que los botones y los iconos.
pero sobre todo ese efecto que es fácil de apreciar en el modo claro, que es lo que vendría siendo los shadows. Si activamos una vez más el modo oscuro, se puede detectar que esa misma filosofía se traslada a lo que viene siendo el dark mode, pero obviamente con las tonalidades correspondientes para no perder la esencia. Lo mismo sucede con Facebook. Estando en el modo claro pueden apreciar los shadows que tiene. También se separa lo que viene siendo el contenido con distintas tonalidades dependiendo de su funcionalidad. Al cambiarlo a modo nocturno podremos observar que aún se mantiene ese efecto. Una vez más muestro cómo lo implemento al diseño que realicé. Tercer punto. Otra recomendación es cambiar el contraste del color primario que se tenga. Google Material Design recomienda usar un contraste de 500 para el modo por defecto, o sea, el modo claro, y para el Dark Mode recomienda usar un contraste de 200. Esto se hace para mejorar la redacción y la visualización para el usuario. En pocas palabras, evitar colores muy saturados para el Dark Mode. Una vez más utilizaré como ejemplos Facebook. Estando en el modo claro, el color primario de este botón es un azul con buena saturación. Con Colorzilla pueden ver cuál es su hash. Al momento de activar el modo nocturno, la saturación disminuye y obtenemos el mismo color primario pero con otra tonalidad. Esto siguiendo la regla de evitar colores con mucha saturación para el dark mode. Cuarto punto. Por último, algo que sería un poco más relativo dependiendo de la creatividad de cada uno y de la situación, sería el jugar con la idea de nocturno y claro. Utilizar algunas analogías, ya sea con algún símbolo de una luna, un sol o algo por el estilo. Esto para hacerlo un poco más amigable y dinámico para el usuario. Claro, este punto sería dependiendo de qué tipo de sitio o aplicación se estaría desarrollando. Pero, al tener en mente este punto, el jugar con ese concepto es seguro que algo se nos ocurrirá. Esto ha sido todo por el video de hoy. Próximamente haré un tutorial de cómo hacer un dark mode con los códigos necesarios, así que espérenlo, estará bueno. Para este video se realizó una investigación detallada de los temas que se tocó. En la descripción podrán observar los enlaces de las fuentes de información donde se obtuvo, por si quieren echarle un ojo. Bueno, nos vemos en próximos videos. Bye.